Trampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Bueno, de esta manera arranca con punto y coma, Super Canal 33, la señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya la Bella. Prometo, y así lo cumpliré, un programa sumamente especial, programa muy edificante, muy orientador. Tenemos en la tarde de hoy, pues, un invitado sumamente especial, el doctor, óiganme bien, Roberto Saladín, reconocido economista dominicano, analista político, diplomático, abogado, comunicador, un hombre que real y efectivamente llena de orgullo a República Dominicana. Con él vamos a conversar dentro de un ratito, ¿verdad?, sobre temas de actualidad, temas vinculados con la diplomacia, con la economía, con la política, tanto de República Dominicana como del mundo en sentido general. Recuerden, por favor, si se le está cayendo el pelo, ya eso tiene solución. Solamente hay que utilizar los servicios del doctor Goldman, el doctor de oro, como realmente lo denominamos, en Metropolitan Bank Aesthetic Center, allí en la plaza neoyorquina. Llámenlo ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla, 646-835-0552. No importa que usted sea mujer, que usted sea hombre, hay que levantar la autoestima. Perder el pelo no es algo agradable. Vámonos de inmediato también a nutrir el alma humana. Vamos a conocer la frase del día para inscribirla, ¿verdad?, en nuestros seres con punto y coma. Ahí la tenemos. Lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Una manera muy especial de alimentar el alma humana con punto y coma. Recibo con gran placer, con gran orgullo, nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Roberto Saladín, economista, analista político, diplomático, abogado. Bienvenido a Con Punto y Coma, doctor. Un gran placer, Trifolio, de estar en este escuchado programa aquí y en Estados Unidos. Así es, gracias por tenerle por acá. Doctor, comencemos haciendo una descripción breve, precisa, como la que usted sabe hacer, en torno a la realidad socioeconómica de República Dominicana en los actuales momentos. Mira, República Dominicana, y esto se ha repetido prácticamente hasta la saciedad, de que habiendo tenido en los últimos 50 años una de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina, al mismo tiempo, no ha podido abatir y reducir los niveles de pobreza que aún prevalecen en nuestro país. Lo que significa que ese ejercicio de sacralizar, de hacer del Producto Interno Bruto una especie de santo grial que es reverenciado por todos los sectores en América Latina y muy especialmente, por supuesto, del sector gubernamental en muchos de los países, de creer que con hablar con que el crecimiento se comportó, tuvo un desempeño de un 5%, un 4%, un 7%, independientemente de que el potencial de la economía de crecimiento se sitúa alrededor de 5.1%. La pregunta fundamental tiene que ser, Trifolio, para todos los sectores del país, sector público, sector privado, la sociedad en sentido general, sí o no, ese crecimiento se derrama hacia abajo. Pero se dice que es un crecimiento que representa un modelo a seguir, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Pero nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos tanto funcionarios del sector público como distinguidos empresarios del sector privado
diciendo que había que cambiar de modelo. Lo hemos escuchado de parte del sector oficial y lo hemos escuchado de parte del sector privado. No hablar del sector sindical, que con razón ha venido señalando que de prácticamente 1991 no ha habido una revisión de los niveles de salario en el país y de que prácticamente ha habido una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Entonces, toda esa parafernalia de declaraciones de que hay que cambiar de modelo, lo que hay que ver es si el modelo genera o no genera los empleos suficientes, con un nivel de remuneración, el factor trabajo, para permitirle a la población, ya que nuestras autoridades del Banco Central señalan que la canasta familiar está en alrededor de unos 29,000 pesos mensuales, sí o no pueden, con los niveles salariales que tiene el sector privado y el sector público, permitirle a una familia de 4 miembros poder, con los salarios que prevalecen hoy en día, desde los 7,200 hasta los 12,000, poder o no subvenir a las necesidades de alimentación, bebida y transportación. Entonces, la cuestión fundamental no es ya cuál es el crecimiento anual del desempeño del Producto Interno Bruto, que es la suma en una economía de los bienes y servicios que genera esa economía en un año. Nosotros hemos repetido mucho, Trifolio, en República Dominicana, que hace 20 años el Producto Interno Bruto de República Dominicana andaba por alrededor de los 20,000 millones de dólares y que hoy, 20 años después, estamos en 60,000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que se van a hacer inevitablemente clase media y la clase laboral del país, los trabajadores, pero bueno, ¿y qué me ha tocado a mí? La clase media ha recibido en parte también un derrame, pero todavía, fíjense, que no hemos podido bajar los niveles de tasas de desempleo que antes rondaban el 17% anual y que andan por alrededor de un 14,5% anual. El hecho es que cuando el gobierno afirma, como lo hizo para el último cuatrenio, de que en este periodo se crearían 459,000 empleos, todavía habiendo creado esos empleos, todavía prevalecen tasas de desempleo que tienen que abatirse y aumentar el poder adquisitivo de la población, porque ¿qué es lo que hace un trabajador cuando recibe un incremento, un aumento de salario? Automáticamente consumir más. Y eso crea un círculo virtuoso dentro de la economía, porque esos salarios se van al consumo y hacen crecer, por supuesto, la demanda de todos los bienes que se ofrecen en una economía. Pero, independientemente de eso, hay que recordar también ya que en los últimos años las Naciones Unidas por eso tuvieron que desarrollar un índice de desarrollo humano. En para definitiva, doctor, perdóneme. No solamente, Trifolio, para resumirlo, sí, el comportamiento del sector minería, del sector de agricultura, del comercio, las finanzas, la energía, agua, servicios financieros, etcétera, sino indicadores de bienestar de la población. En definitiva, en República Dominicana, de los actuales momentos, tenemos más pobres o menos pobres que 10 años o 20 años atrás. Mira, si uno lo toma como referencia, lo que están haciendo todos los países a nivel mundial, de la crisis de la economía mundial del 2008, lo que se llamó la crisis subprime o de las hipotecas en Estados Unidos de América, esa crisis en la mayor parte de los países detonó un crecimiento de la pobreza que todavía no se ha reabsorbido. ¿Por qué? Porque se desaceleró la economía mundial. Ahí está Estados Unidos, ahí están los países de la Unión Europea, ahí está el resto del Asia, y aún cuando hay países como Panamá y nosotros que hemos tenido ese crecimiento nominal, la realidad es que todavía el empleo informal en República Dominicana tiene un porcentaje extraordinariamente elevado. Entonces, podemos resumirlo diciendo que en el caso de República Dominicana y otros países cercanos a América Latina, hay un país de dos velocidades, un país que está integrado a una economía en crecimiento y otro país que lamentablemente, donde están prevaleciendo niveles de pobreza y de miseria todavía, que realmente hay que abatirlos y reducirlos por la desigualdad y la exclusión que generan en nuestra economía. Doctor Saladín, se habla de las posibilidades de una reforma fiscal en la República Dominicana.
¿Usted cree que en realidad el sistema tributario de este país dispone de espacio para aumentar, ¿verdad?, la recaudación fiscal sin necesidad de colocar nuevos impuestos a los pobladores de esta media isla, sobre todo a los pobladores pobres de República Dominicana? Mira, si uno observa lo que fue el resultado de la última reforma tributaria del año 1912, observaremos lo siguiente. Primero, ya existía una saturación de impuestos en nuestro país, en el sentido de que prácticamente el impuesto que más ingresos fiscales le está generando al gobierno dominicano es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, más conocido como ITEVIS. Ese impuesto está generando alrededor el 8.2% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Si uno toma lo que fue el presupuesto del presente año, de alrededor de unos 600.060 millones de pesos, 600.600 millones de pesos, y uno ve que 266.000 millones de pesos lo generó un impuesto que lo pagan los pobres abajo, la clase media y los ricos por igual, el ITEVIS, ese 18% que grava prácticamente, aunque hay exenciones, todos los productos, uno se da cuenta que ese impuesto es una carga extraordinariamente pesada para la población, porque cuando usted va a un supermercado o a una pulpería, donde sea, y usted gasta 1.000 pesos dominicanos, prácticamente 200 pesos, 18%, se grava con un impuesto, excepto los impuestos que tienen un ITEVIS ligeramente más bajo. Yo sería muy prudente en la creación de nuevos impuestos. Yo trataría, y mi propia experiencia me lo dice, que aquí no hay mucho espacio, fuera de las exenciones y exoneraciones que otorga el Estado Dominicano por un monto de alrededor de unos 180.000 millones de pesos. Habría que ver, habría que considerar primero qué sectores siguen necesitando incentivos para invertir en nuestro país, qué sectores no los necesitan ya, qué sectores tienen exenciones como empresas extranjeras que no pagan impuestos en la República Dominicana para pagarlos supuestamente en sus países de origen, y qué sectores también pueden ya decir, pero bueno, si tuvimos una ley de incentivos para un sector específico y ese impuesto ya, esa extensión ha traído inversión suficiente en determinadas áreas geográficas, vamos a rotar ese incentivo hacia otras áreas geográficas también. Y yo voy a hablar un caso. República Dominicana, todo el mundo lo reconoce a nivel nacional e internacional, tiene un sector turístico que ha sido un éxito. Primero, por la propia legislación que adoptó el Estado a partir de 1970, con la Ley de Incentivo y Protección Turístico. Esa ley estableció las extensiones y exoneraciones para todas las inversiones en el sector turístico. Pero ¿qué ocurre? Gran parte de esas inversiones se han ido al norte, al noreste, al este, al sureste y a Santo Domingo. Y se ha quedado prácticamente toda la zona fronteriza, desde Montecristi hasta Barahona y Pedernales, prácticamente sin participar del crecimiento que ha tenido el sector turístico. No hay incentivo. Bueno, el hecho es que si hay incentivos, hay que ver cómo se potencializan para que esas regiones reciban inversión nacional y extranjera, se generen los puestos de trabajo y empleos también. Y ahí están algunos de los artículos que yo escribí hace ya en la década de los 80, señores, sobre el porcentaje de inversión que hacía el gobierno central en las 5 provincias fronterizas. Entonces, hay que ver hasta dónde el sistema impositivo dominicano estaría en capacidad. Yo buscaría la eficiencia, cobrar los impuestos y muy especialmente en el caso hasta del mismo ITEVIS, de los sectores que no están tributando. Después que recaudan el ITEVIS, no lo transfieren a la Dirección General de Impuestos Internos, por una parte, pero número 2, tendría un enfoque nuevo. ¿Por qué no reducir el ITEVIS a un 10% y generalizarlo para todos los productos?
¿Por qué también? Y voy a contar algo relacionado sobre los impuestos con 1991. Muchas de las cosas que yo le dije al doctor Balaguer, presidente de la República, cuando era gobernador del Banco Central, en una larga carta que le escribí, él siempre me decía que él no iba a negociar nunca con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, después que yo salí del Banco Central, que tuvimos una confrontación, dije públicamente qué desacuerdos tenía con el comportamiento de algunas áreas de la economía y él me destituyó un domingo en la noche, pero después de eso, en 1989, vino la crisis del 90 y él decidió firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 18 meses de duración en 1991. Pero ¿qué ocurrió? Ahí se hizo un debate sobre una reforma de todas y cada una de las leyes de incentivo que tenía el país. Y se mantuvo un impuesto a las ganancias y utilidades de alrededor de un 28 o 29%. En esa oportunidad, el representante residente de las Naciones Unidas era un señor llamado César Miquel. Fuimos muy amigos en lo personal. Y él me mandó a buscar y me preguntó mi opinión, qué yo pensaba de mantener una escala de impuesto a las utilidades y a los beneficios que tuvieran un rango de un 28 o 29% por ahí. Y yo le decía a ese amigo, a César Miquel, representante del PNUD en nuestro país, oye lo que te voy a decir. Cuando desapareció la dictadura de Trujillo, aquí se recaudaba mediante la cédula personal de identidad con un impuesto personal. En el 62 vino un experto de fuera, se preparó una ley de impuestos sobre la renta y el impuesto a las utilidades, el nivel superior era de un 48%, oigan bien, 48% para gravar las utilidades o beneficios, y además un impuesto complementario de un 3%, y yo le decía, esto es un absurdo, hay que llevar el impuesto a las utilidades y beneficios en la República Dominicana, por los niveles de desempleo que prevalecen, bajarlo a un 15 por lo menos, y eventualmente hasta un 10, para que hasta los que venden cocos en las calles llenen la planilla y paguen sus impuestos, porque yo estoy seguro que lo harían si el impuesto a las utilidades se bajase a un 15 y hasta un 10, lo que hizo Irlanda. Irlanda era un país pobre, miembro del Reino Unido. ¿Cómo pudo atraer inversión y capital extranjero y desarrollarse y generar empleo, prácticamente pleno empleo? Lo hizo bajando el impuesto a las utilidades y beneficios a un 10% anual. Entonces hay que ver qué instrumentos se utilizarían y ser muy prudentes, eficientizar el cobro de muchos impuestos que no se están cobrando. Cuando yo fui administrador general del Banco de Reserva, especialicé una de nuestras sucursales del Banco de Reserva para que ahí pagasen sus impuestos los 10 grandes contribuyentes de la República Dominicana. Hoy el Estado tiene una carga de recursos humanos de empleos que supera los 600,000 personas. Entonces, hoy en día también hay que mejorar la calidad del gasto público. Definitivamente debemos sincerizarnos. Debemos sincerizarnos. Y en la misma forma que desde el más pobre, clase media y el rico pagan los impuestos, también el Estado tiene que aplicar también criterios de una calidad de gasto público que generen confianza en los contribuyentes y depositantes dominicanos. Yo creo que llegó la hora de, en vez de incrementar impuestos, de bajar impuestos y generalizarlos en el país. Bueno, seguiremos conversando con el doctor Roberto Saladín, nuestro invitado especial aquí en Con Punto y Coma. Vamos a la pausa con su permiso y ya regresamos. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba,
tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no? Bueno, seguimos conversando con el doctor Roberto Saladín, nuestro invitado especial, reconocido economista, analista político, abogado y diplomático dominicano. Hemos hablado de las cargas impositivas, de los impuestos. Toca el turno de hablar del endeudamiento en la República Dominicana, tanto a nivel interno como externo. ¿Qué está sucediendo, doctor? Bueno, ahí tiene la administración fiscal de nuestro país uno de los desafíos más delicados. Todo el mundo sabe que prácticamente en los últimos 2 cuatrenios, para poder cerrar la brecha entre los ingresos que tiene el gobierno central y los gastos, el gobierno ha venido recurriendo al financiamiento interno y también al endeudamiento externo para poder cerrar la brecha que ha tenido en el presupuesto anualmente. Independientemente de lo que ha sido el porcentaje de presupuesto que hemos tenido, que hemos podido, y ahí volvemos al mismo tema de que muchas veces se disfraza con la terminología económica cuando se dice que el déficit del sector público fue de un 3, de un 4% del Producto Interno Bruto. Normalmente al ciudadano común y corriente, al contribuyente, al que deposita sus ahorritos en un banco, eso no le dice absolutamente nada. La realidad es que hay que hablar con cifras absolutas y decir que si el déficit proyectado, para poner un ejemplo arbitrario de este año, era de unos 70.000 millones de pesos dominicanos y que ese déficit puede terminar, en otro ejemplo arbitrario, en los 200.000 millones de pesos. Hay que entender que uno precisamente de los retos y desafíos más delicados que tienen hoy prácticamente todos los gobiernos de Occidente ha sido el tema del endeudamiento externo. Yo sé, como una persona con una experiencia de Estado, que no es fácil reducir esos déficits del sector público, pero hay que hacer un esfuerzo, porque ahí está el ejemplo paradigmático a nivel mundial de lo que le ocurrió a Grecia por el endeudamiento externo. Si nos acercamos un poquito más a República Dominicana, ahí tenemos Puerto Rico, que acumuló una deuda de 70.000 millones de dólares y hoy está al punto de no poder pagar prácticamente ni los empleados públicos, la policía o los maestros. ¿Qué es lo que usted quiere decir, doctor Saladín? Y perdóneme, que hay vamos que camino hacia allá. Una disciplina, nuevo. Si no hay disciplina, vamos hacia allá. Una disciplina para que si hemos llegado a un endeudamiento externo de un 50% en relación con el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿verdad? Aquí vino un señor que era el gurú de la economía norteamericana, Alan Greenspan, y dijo públicamente en República Dominicana que nunca debíamos de tener un endeudamiento mayor al 20% del Producto Interno Bruto. Y hoy estamos rondando el 50%. Entonces, ¿estamos en un estado agónico entonces, doctor Saladín? No, mira, a nivel mundial no podemos decir que tampoco somos solamente los únicos pecadores. Prácticamente, comenzando por Estados Unidos de América, hay países que tienen hoy un 300% en relación con el Producto Interno Bruto de endeudamiento. Inglaterra igual, lo está Italia, España, desde la primera vez desde 1909, Trifolio, que España ha acumulado una deuda superior a los 100.000 millones de dólares desde 1909 ahora. Por eso el gobierno español está en las situaciones que tiene y se ha creado la desconfianza que se ha creado en los depositantes y ahorrantes porque el endeudamiento masivo de ese país ha planteado una situación en que para impedir que la Unión Europea lanzase un plan de rescate de la economía española,
prácticamente ha dividido internamente hasta toda la fuerza política de España. Han hecho 2 elecciones y no han podido elegir un gobierno y van a tener que ir a una tercera elección. Entonces, ese endeudamiento es el que crea crisis políticas en los países y hay que impedir. Y cada vez que ustedes oigan a alguien diciéndole que el país no ha agotado su capacidad de endeudamiento, mírenlo de frente, mírenlo en los ojos y no olviden los ojos de esa persona. Hay que ser prudentes en materia de endeudamiento externo y yo sé que se ha ido en los últimos 3 años haciendo una reducción, pero llegó el momento en que hay que ir hacia la disciplina y sobre todo pensar que si vamos a dedicar prácticamente más del 25% de los ingresos fiscales a atender el financiamiento de la deuda externa en capital y en intereses, ha llegado un momento de la disciplina. Doctor, por eso espero que en este presupuesto del 2017 se haga un esfuerzo extraordinario para comenzar a reducir ese déficit de una manera seria y responsable. Por eso, precisamente por esa vía iba. Nos abocamos a la discusión ya de un nuevo presupuesto y elaboración de un nuevo presupuesto en República Dominicana. Hábleme, ajustes, ¿verdad? Montos y sobre todo renglones o áreas importantes que deben ser tomadas en consideración. Independientemente de que muchas veces, siempre, y es normal, en una economía, normalmente el sector de la construcción, que es siempre uno de los motores de una economía, teóricamente no debe bajar de un 7%, sean obras de infraestructura, vivienda, en sentido general, inversión en el sector de la construcción. Pero, independientemente de los compromisos que tiene ya el gobierno en relación con lo que es el gasto de capital, donde prácticamente el gobierno, con las cargas fijas que tiene por el lado del 10% que teóricamente tiene que darle a los ayuntamientos, la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria de la Junta Central Electoral, y así sucesivamente, prácticamente el gobierno central ha visto un proceso de canibalización del presupuesto del gobierno central. Entonces, hay que elegir prioridades para este presupuesto del 2017. Y en ese sentido, darle una prioridad también a lo que ha sido la aspiración reciente de toda la empleomanía pública de los trabajadores dominicanos, de un incremento salarial esperado ya por más de una década para los trabajadores dominicanos. Doctor, permítame una interrupción a propósito de eso que usted ha planteado y que quiero que quede en el tintero para una vez regresemos, luego de la pausa. Hablemos un poco cuáles son las condiciones reales que hay en el país en los actuales momentos para que se produzca precisamente ese aumento salarial tan deseado por la sociedad dominicana. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no lo cambien por favor. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. El mal ya está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy me avergüenzo. Fui el motivo de tu llanto. Bueno, continuamos con este diálogo interesante con el doctor Roberto Saladín, nuestro invitado especial en Con Punto y Coma. Doctor, por lo que veo, no va a ser posible en lo inmediato un aumento salarial en la República Dominicana. Bueno, yo te diría
que uno de los temas que realmente debería ponerse encima de la mesa como un tema prioritario en el Consejo de Gobierno, donde se discuta el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la Nación para el año 2017, debería ser, independientemente del tema directamente salarial, una política de empleo. Una política de empleo porque, como lo hemos visto en los últimos años, prácticamente en el Ministerio de Trabajo han sido extremadamente tímidos los titulares de esa cartera, ya que el Comité Nacional de Salarios, en lo que al salario mínimo se refiere también, fuera de 2 o 3 sectores en que se han hecho esas revisiones por áreas especializadas, tiene que darle ya la prioridad. Hay que tener ministros de trabajo que tengan un rol más dinámico en materia de su diálogo permanente con el sector privado de la República Dominicana y sobre todo sectorialmente, poder ver qué sectores sí pueden hacer incrementos salariales, si no en una totalidad de un 100%, aunque sea de una manera gradual, sobre un periodo de 2 a 3 años. Porque la realidad que hemos tenido en la última década es que los actores que intervienen en estos debates del gobierno, del sector privado, el sector laboral, que dicho sea de paso, cada año van a Ginebra a la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, y muchas veces yo no sé lo que hablan entre ellos, y muy especialmente el sector sindical, porque teóricamente esa reivindicación, los primeros que deberían de defenderla son propiamente el propio sector público y el sector privado. El sector sindical, por supuesto, pero es que a mayor ingreso de la población, mayor consumo y por supuesto un crecimiento también de la economía y también de la demanda agregada. Aquí muchas veces hay sectores que criticaron, por ejemplo, cuando nacieron los parques industriales de las zonas francas industriales, en la categoría especialmente A de zonas francas industriales. Pero bueno, aquí era muy difícil en la década de los 70 crear un empleo en la provincia. Crear un empleo en la provincia en los 70 costaba un promedio de 50,000 pesos dominicanos. Llegaron las zonas francas industriales y en su mejor momento, en los 43 parques industriales, crearon 220,000 empleos. Y 67% de esos empleos eran mujeres que nunca habían tenido acceso a un salario por primera vez. La gente podría decir, que esos salarios eran bajos, pero era ese salario contra 0 salario. Entonces, ha llegado el momento ya en que los sectores que tienen un crecimiento dentro de la economía, y ahí está el ministro del Trabajo para identificar, junto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuáles son esos sectores. Ahí es donde debe discutirse precisamente una mejoría de los salarios. En el gobierno central, sector autónomo y descentralizado, pero muy especialmente en el gobierno central, esos salarios de 7,000 pesos y 12,000 pesos también. Yo creo que esa iniciativa que acaba de presentar, si no me equivoco, un senador, de un proyecto de ley dentro del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la Nación para el 2017, que debe de dársele conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un incremento salarial a esos sectores que tienen más de 10 años sin un aumento de salario realmente. Y no entremos a hablar del tema de la seguridad, que está íntimamente relacionado con esos 500,000 jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, los ninis, porque precisamente si no hay un empleo, si no hay un salario, ¿qué va a hacer esa población desocupada? Entonces yo creo que llegó el momento de que esta tiene que ser una de las prioridades al sentarse ese Consejo de Gobierno para discutir el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la Nación para el 2017. Doctor, lamentablemente vamos a tener que hacer un brinco en la conversación, porque usted no puede pasar por con punto y coma sin hablar de relaciones internacionales, sin hablar de diplomacia. Usted es un hombre ducho en la materia, con mucha formación y con mucha experiencia. A propósito, le envía un saludo muy especial
Monseñor Freddy González, de la parroquia San Juan Evangelista, un gran admirador suyo allí en Salcedo. Gracias, se lo retorna con un fuerte abrazo. Quiere que usted vaya a la inauguración de la Catedral de Salcedo cuando se produzca ahí la inauguración. estaremos cuando se produzca. Y dice don Freddy, Monseñor Freddy González, que también le salude a doña Berta, su esposa, que estuvo de cumpleaños ayer, ¿verdad? Gracias doblemente en nombre de ella y mío. Y sobre todo felicitar a Salcedo, Monseñor, por haber creado la ruta de los murales. Los dominicanos no saben la belleza de murales que se están pintando precisamente ahora en Salcedo y en Cenoví. Viajen por esa zona. Voy a abusar realmente de su capacidad de síntesis, ¿verdad? Y de exposición. Me quedan 5 minutos con punto y coma. Fíjese, estoy muy contento porque las relaciones económicas entre Haití y República Dominicana, con una visita milagrosa del nuevo canciller, ya todo eso se resolvió positivamente. Eso por un lado. Pero hay algo que me está preocupando, doctor Saladín. Estados Unidos mantiene que la República Dominicana debe permanecer en la lista de los grandes productores de drogas y aquellos que también forman parte del tránsito de los estupefacientes. Pero algo más, la ONU critica a la República Dominicana por impedir la verificación de los procesos, oigan bien, entre comillas, de expulsión de indocumentados. Yo sé como que hay un paquete de preguntas, pero por favor, a la brevedad posible, doctor, explíqueme eso, irrádieme luz. Mira, este es un tema que lamentablemente faltaría tiempo para agotarlo, pero yo quisiera decir lo siguiente, Trifolio, en relación con ese punto, el primer punto, de mantenernos en la categoría que nos mantiene Estados Unidos como un país de tránsito. Este no es un tema ya que se puede abordar a nivel nacional, exclusivamente de República Dominicana o de Haití, nuestro vecino, que es un país extremadamente poroso también para el tránsito de drogas. Es que América Latina tiene que sentarse ya, América Latina y el Caribe, con Estados Unidos de América, a comerse un puñado de sal de Neiva, como decía Lilis Ulises Heró. Llegó la hora de la verdad. Hay que decirle a Estados Unidos y repetirse lo que si ellos son el mercado, porque no hay producción de drogas, tráfico y distribución sin que exista un mercado para esa desgracia. Un consumo considerable. Un consumo. Y si Estados Unidos tiene más de 20 millones de adictos, tiene que entender también que hay que replantear completamente este tema, que ya los jefes de Estado de América Latina en Cartagena de Indias le ordenaron a la OEA un estudio completo y detallado sobre el problema mundial de las drogas en América Latina. Esos 2 estudios se le entregaron a los gobiernos de América Latina, pero todavía los países de América Latina no se han sentado con Estados Unidos a fijar su posición. Y hemos visto ya cómo han despenalizado algunos estados de Estados Unidos de América y otros países de América Latina el tema de la legalización del cannabis o marihuana. Pero hay que sentarse a discutir ese tema y te prometo que podríamos hacer un programa sobre ese tema próximamente. Lo vamos a hacer. En segundo lugar, Haití y República Dominicana. Haití ¿Ya está resuelto el Dominicana. problema? Definitivamente, República Dominicana tiene que ir a la ONU, ahora que el señor presidente de la República viajará el 19 de septiembre a las Naciones Unidas. Ya se inició en el día de ayer la actual temporada. Y hay que plantear ahí la situación de República Dominicana con relación y decir todo lo que hemos hecho precisamente para institucionalizar el manejo del tema de los inmigrantes e ilegales indocumentados en la República Dominicana y presentarlo en ese foro mundial de una manera categórica. Y esperar, por supuesto, que República Dominicana algún día sea miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque hasta el día de hoy, hasta Fiji, señores, Fiji, una islita por ahí perdida, ha sido presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es que espero que en un próximo programa podamos agotar todos estos temas. Así será, doctor Roberto Saladín. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Con Punto y Coma.
A doña Berta, muchas felicidades. Gracias. A Monseñor Freddy González, allí en Salcedo, un abrazo sumamente efusivo. Señores, nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer. Sean felices, sean felices.